Una catedral donde la gente no va a rezar, hecha de mármol y en medio de un lago. No estoy hablando de un lugar religioso. Me refiero a las catedrales de mármol, uno de los lugares más bonitos de la Patagonia chilena. ¿Quieres saber más? Entonces quédate en este video para explorar esta maravilla del sur de Chile. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Me llamo Marco y en este video te invito a conocer la Capilla y Catedral de Mármol, unos lugares impresionantes de la región de Aysén en el sur de Chile. Este video tiene frases y vocabulario fáciles de entender para estudiantes de español, así que es el video perfecto para aprender vocabulario de viaje y practicar tu español. ¡Vamos allá! En noviembre de 2024 viajé con mi papá a la Patagonia chilena, a la localidad de Puerto Río Tranquilo, en la región de Aysén. El aeropuerto más cercano está a unos 200 kilómetros, es decir, 120 millas en la ciudad de Coyhaique. Este viaje fue el regalo de cumpleaños de mi padre, una experiencia inolvidable. Río Tranquilo es un pueblo pequeño al lado del lago General Carrera, también llamado Lago Chelenco en la lengua indígena local. Este lugar tiene alrededor de 600 habitantes y recibe turistas de todo el mundo. Está rodeado de bosques, ríos, cascadas y montañas con nieve. La mejor época para visitar este lugar es entre noviembre y mediados de marzo, la temporada de verano en Chile. Al llegar hay varias opciones de alojamiento, como camping, cabaña u hotel. Lo primero que hicimos fue comer un rico mariscal, un plato de mariscos acompañado de vino blanco chileno. En Río Tranquilo hay tiendas pequeñas donde puedes comprar cosas básicas, pero en muchas de esas tiendas la gente no habla inglés. Por eso, si necesitas ayuda con frases en español para tu próximo viaje, te recomiendo mi ebook Spanish Adventures Companion. Este mini libro tiene frases comunes para situaciones de viaje y lo mejor, es totalmente gratis. Para descargarlo, visita www.latinl.com o haz clic en el enlace fijado en los comentarios. El segundo día nos levantamos temprano para hacer el tour más popular, el Tour Capilla de Mármol. Para empezar el tour, subimos a la lancha y nos preparamos para la aventura. Papi, ¿cómo estamos aquí? Mira. Muy bien. ¿Listo para Zarpar. zarpar y disfrutar de la experiencia? Vamos. En el lago hace mucho viento, por eso recomiendo llevar un suéter o una chaqueta cortaviento. En el recorrido vimos dos barcos abandonados, el Don Cote y el Don Jorge. En el pasado, estas embarcaciones se usaban para transportar minerales y trabajadores. Antes, en esta zona se extraían minerales como plomo, cobre y zinc, pero la mina Aysén cerró en 1997. Hoy en día, estos barcos son un recuerdo del pasado. Luego entramos a las cavernas de mármol. Estas cavernas se formaron por la erosión del agua y el viento. Y en esta parte del recorrido pudimos conocer el interior del lugar. Mira qué bonito. Perfecto para tomar fotos del viaje. Después llegamos a las atracciones principales, la Catedral de Mármol y la Capilla de Mármol. Un dato curioso de la catedral es que antes se podía ingresar a esta formación de roca. Pero un día un chileno escribió María te amo en el interior de la catedral. Desde ese momento, el acceso está prohibido. Y finalmente, la Capilla de Mármol. La capilla es más pequeña que la catedral, pero igual de hermosa. Allí vimos otros turistas en lancha y algunas personas haciendo kayak. Me encantó hacer este recorrido para conectar con la naturaleza y disfrutar los paisajes del sur de Chile. Una experiencia 100% recomendada. Y dime, ¿te gustaría visitar las capillas de mármol? Deja un comentario con las actividades que te gustaría hacer en el sur de Chile. Y de seguro, si vienes acá a mi país, vas a pasar por Santiago. Así que te dejo este video para que conozcas la ciudad.